Es interesante la cantidad de Biblia que oímos hoy en la clase de la escuela dominical. Una hermana de nuestra iglesia salió de vacaciones fuera de Santiago y estuvo en otro lugar y buscó una iglesia de la misma fe de la nuestra, y dice que el joven pastor que era el invitado que estuvo predicando usó, escuchen bien, un solo versículo en toda la predicación. Hoy en la escuela dominical se leyó 2 veces un capítulo entero y fuimos a otros diferentes lugares. La verdad que siempre nos han criticado a nosotros y podrán decir muchas cosas en nuestra iglesia porque somos pecadores, porque somos carnales y todo ese tipo de cosas, pero por lo menos aquí se enseña la Biblia, se predica la palabra de Dios. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra, la Biblia, que es clara, es sencilla, es fácil de entender. Permite que nosotros seamos lectores de ella para descubrir tantas cosas interesantes que encontramos en ella. Ahora te ruego, Padre, que tú bendiga a cada amigo, cada hermano que ha llegado y que tú una vez más me uses para tu gloria, para compartir tu palabra con sencillez, claridad y humildad, como lo vemos impregnado en sus letras en este hermoso libro. Pedimos también tu bendición por el campamento que comienza mañana, por todos los hermanos que van a asistir, que podamos disfrutar y pasar una hermosa e inolvidable semana en compañerismo con los hermanos. En el nombre santo de Jesús, tu Hijo amado, te pedimos y agradecemos todas estas cosas, Padre. Amén. Voy a continuar y terminar ya el tema que estoy trayendo acerca de discípulos. Discípulo. Y en la Escritura, en la palabra de Dios, vemos abiertamente que ella nos habla a nosotros a ser discípulos. Es una palabra que mayormente está usada en los libros del Evangelio, la palabra discípulo. Y hablamos acerca de lo que significa ser un discípulo, también de la responsabilidad de un discípulo. Y hoy quiero compartirle el tema acerca de la santificación del discípulo. El discípulo tiene que vivir una vida santa. El Señor dijo que tenemos que, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? La santificación del discípulo. Para ello les invito a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6. Sabe que todavía quedan ruinas de Corinto y otras ciudades mencionadas en la Biblia que están en la tierra. Nadie puede ignorar que la Escritura los menciona. Además, la Biblia es un libro histórico. Muchas de las cosas que ella dice sucedieron, ocurrieron. No sé cómo mucha gente puede negar la Escritura. La santificación del discípulo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de vivir la santificación en nuestras vidas? Simplemente porque el Señor nos compró. Cada creyente hemos sido comprado por precio, y ese precio es la sangre de Jesucristo, lo más valioso que el mundo ha conocido y vio. Dice, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad, pues,
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muchas cosas tiene el apóstol Pablo encerrada aquí en este par de versículos. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Una vez que una persona se arrepiente, reconoce a Jesucristo como el Señor y Salvador en su vida, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo de Dios entra en nuestra vida. El Espíritu Santo no se puede ver ni tocar. ¿Por qué? Porque es espíritu, pues. Nadie puede ver ni tocar a un espíritu, pero sí se puede sentir. Sí se puede sentir. Es más, puede ser una mala comparación. Los perros generalmente detectan a los malos espíritus. Hace muchos años atrás vino aquí en nuestra iglesia un hermano en Cristo que venía de otra iglesia y se vino a la nuestra porque allá comenzaron a predicar mujeres. Y nos invitó a su casa a tomar tecito. Y fuimos. Y de visita tenían unos vecinos de enfrente, mayores, muy mayores. Y la señora la sentaron en un sillón y cada vez se iba para el lado, se iba para el lado, se iba para el lado. Venía el marido de tanto en tanto y la enderezaba. Le levantaba la perita y todo ese tipo de cosas. Bien. Y así nosotros vemos que se iba y él la corría. Y de repente la esposa comienza a preparar la 11 y mi señora le dice, ¿le puedo ayudar? Sí. Y mi señora le pregunta a la dueña de casa, ¿no será que la señora tiene un espíritu malo? Y la viejita que estaba así toda arruinada, se endereza como así, algo extraordinario. Y sí tenía. Y como quedamos conversando, le voy a cortar un poco la historia. El esposo, cuando estábamos sentados en la mesa, le contó a mi esposa que una prima de esta viejita que vivía enfrente veía las cartas y venía a la casa de ella. Cuando esta señora llegaba, el perro de la dueña de casa siempre se ponía raro y empezaba a ladrar y ladrar y ladrar. Mire qué interesante, yo encontré muy interesante que el perro podía sentir algo malo. Pero el creyente, ¿eres tú creyente? Te tengo una buena noticia, ya lo he mencionado. Primera Juan dice, en las cartas de Juan, que el maligno no toca al Hijo de Dios. El maligno no le toca. Así que si eres creyente, quédate tranquilo, vas a dormir tranquilo ahora por la historia que yo te acabo de contar, porque el Espíritu de Dios está en ti. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Para qué sirve un templo? ¿Para qué es un templo? Nosotros le llamamos templo. ¿Esto es un templo o no? O la gente de la misma iglesia. ¿Por qué le llamamos templo? ¿Para qué sirve el templo? Para congregar, para cobijar a los creyentes, a los hijos de Dios. Pero en la semana no es templo, es un edificio común y corriente. El domingo, cuando entramos en él, los creyentes se convierten en un templo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Cuándo? Desde que fuimos salvados, el Espíritu entra en nosotros, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Tenéis de Dios, porque Dios nos dio el Espíritu Santo de Dios, y que no soy vuestro. Desde que yo fui salvo, yo no me pertenezco. El Señor es mi amo. 20, porque habéis sido comprado por precio.
¿Cuál precio? La sangre preciosa de Jesucristo. ¿Ya? Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, el discípulo tiene que glorificar a Dios porque ha sido comprado por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Jesucristo. Por eso que como discípulo también la santificación del discípulo, porque nos compró el Señor. También porque debemos guardar nuestro cuerpo hasta la venida del Señor. Guardarlo, cuidarlo, protegerlo. ¿Verdad? Vayamos por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Estamos hablando de santificación del discípulo. Os santifique por completo. Y todo vuestro ser. ¿Cómo está compuesto el ser del creyente? Dice, espíritu, alma y cuerpo. Tres cosas. Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible. Va a decir la palabra irreprensible, que nadie me reprenda. Irreprensible. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos como creyentes guardar nuestro cuerpo irreprensible. ¿Por qué? Porque somos un discípulo. En la santificación del discípulo debe el discípulo cuidar el cuerpo que Dios le dio. Y tenemos que entender que el cuerpo, Dios nos dio el cuerpo. No somos nuestros. ¿Estamos claros? ¿Qué más? Por eso, porque cada creyente tiene que resplandecer como luminares. Hay peces y también las luciérnagas brillan en la noche, dan luz. El otro día vi un informe muy interesante en un lugar que se iluminaba precioso y era luciérnaga, pero más grande de las que hay aquí. ¿Ustedes han visto alguna vez una luciérnaga? Yo cuando estaba chico vi muchas en la noche allá en Myanmar había muchas luciérnagas. Así tiene que ser. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Y veamos lo que nos dice aquí la Escritura, la palabra de Dios, en Filipenses. En el capítulo 2 y en el versículo 15. Dice la Escritura, observen bien, para que seáis irreprensibles. Segunda vez que vemos esta palabra hoy. Irreprensible, va a decir que nadie nos reprenda, que seamos sin tacha, sin tacha. Interesante, ¿no? Yo me recuerdo cuando yo era niño, mi papá nos dijo que así tiene que ser un militar, aquí en Chile, un militar tiene que ser sin tacha. Interesante. Y nos contó que un día un compañero llegó todo rajuñado por una gata, pero gata de 2 piernas. Y llegó así. Y le dijeron, no, tome sus bonitos y usted váyase. Cuando se le pasen, se los rajuñó en su cara, usted venga, pero usted no puede, no debe vestir uniforme, sin tacha. Y por eso tú nunca vas a ver un militar uniformado con una mochila, con bolsita plástica, comprando supermercado, llevando cositas, nada, ni fumando, ni rajuñones, ni cosas por el estilo. Un soldado tiene que ser así. Todos los militares chilenos son sin tacha. Cada vez que van a desfilar, a tocar o lo que sea, a cualquier parte del mundo, siempre son alabados.
Pero aquí los chilenos apedrean a sus compañeros, los militares. ¡Qué terrible! Vamos a la Biblia. Capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles, o sea, que nadie reprenda a un creyente, y sencillos hijos de Dios, sin mancha, sin tacha, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Un creyente tiene que destacarse en el hogar, en la calle, en el colegio, en el trabajo, donde quiera que estemos. ¿Amén? Tenemos que destacarnos. Oye, qué correcto ese caballero que vive en esa casa. Le dice un vecino al otro. Sí, es correcto porque es cristiano. Ah, por eso. Por eso es así. La gente tiene que hablar bien de nosotros. ¿Amén? ¿Por qué? Porque somos creyentes. Somos discípulos del Señor. Debemos ser nuestra vida santificada, diferente a los demás. Que la gente diga, ¿qué tiene él que yo no tengo? Y resplandeciendo, iluminando a otros. Llegamos a un lugar y ponemos la paz, la tranquilidad. Pero a veces creyentes son como los fósforos, como una dinamita, como un petardo. Y no tiene que ser así, pues, hermano. Ahí estamos atornillando al revés. Recuerden que dijimos la semana pasada, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces no. El creyente no es de eso. El Hijo de Dios es el discípulo. ¿Por qué? Y aquí llegamos a un punto muy importante y que el hermano Elezar recién enfatizaba. Y es porque nosotros, como creyentes, debemos de aprender a usar bien la Biblia. Muchas veces el creyente, el cristiano, cuando se encuentra con personas de otra denominación que creen algo diferente, tratan de defender la Biblia. No, hermano, la Biblia no es para defenderla. Nunca defiendas la Biblia. Parece que te estoy diciendo una atrocidad, pero no estoy mal de la mente, yo sé lo que estoy diciendo. Nunca la defiendas. Lo que tú tienes que hacer es usarla bien. ¿Me entiendes? Usarla bien. Como nuestros indígenas, cuando lucharon contra los españoles. Los españoles llegaron con caballos que no se conocían aquí. Llegaron con armas de hierro que no se conocían aquí. Llegaron con armas de fuego y con tanta otra cosa. Pero ¿qué pasó? Los indígenas de aquí, casi los únicos de toda Sudamérica, corrieron a los españoles. ¿Usted no lee la historia? Con armas insignificantes para los españoles, pero que ellos las sabían usar bien. Y mire cómo los corrieron y nos dejaron la libertad, que ahora nadie aprecia aquello. Vamos a lo que dice el apóstol Pablo, por favor. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice el apóstol Pablo aquí, muy interesante, escribiéndole Pablo a este joven predicador en el capítulo 2. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Y en el versículo 15. Observen lo que Pablo dice a Timoteo, siendo un pastor, pero Pablo quería que siguiera siendo un buen creyente, como un buen discípulo. Dice, procura, o sea, trata con diligencia, con rapidez, con prontitud, que es lo que es diligencia. Procura con prontitud, diligencia, presentarte a Dios aprobado, lo primero. ¿Qué pasa cuando tú estás estudiando y tienen que examinarte? O va a conseguir un título, va a conseguir una licencia o conseguir algo y te dicen, aprobó. ¿Qué sientes tú?
un gozo, un alivio, ¿verdad? Nosotros todos orando por Eleazar que le fuera bien en el curso y nunca dijo aquí, yo le dije cómo te fue. Nunca contó que le fue bien. Porque nosotros oramos, no porque era inteligente. ¿Ya? Y pum, fue aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Así como sentimos ese gozo, hermano, ese gozo vamos a sentir cuando estemos frente a Dios. Aprobado. Luego dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque hizo el trabajo perfecto. Fue alabado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No hay por dónde le encuentren una pifia. Luego dice que usa, ¿qué cosa? Que usa la palabra de Dios. ¿Así dice? ¿Qué dice como la última frase? Que usa bien. Si tú tienes un lápiz, subraya esa palabra. Bien. Que usa bien la palabra de Dios. No hay que usar, hay que usarla bien. Qué interesante, cuando nosotros comenzamos a usar bien la palabra de Dios, todo cambia. Años atrás, cuando venía Carlos Muñoz a nuestra iglesia, él fue el segundo joven que me dijo, pastor, yo quiero dedicar mis vacaciones para el Señor. Porque el año anterior hubo otro chico, un buen chico, que fue el primero que me dijo, pastor, voy a salir de la U, quiero yo entregar mis vacaciones, ¿dónde puedo servir? Entonces, como Carlito había escuchado eso, me dijo, ya. Yo llamé a un pastor del norte y le dije, le ofrecí ayuda. Y se sorprendió, no era pastor todavía, pero estaba cargonado, obra. Me dijo, yo sentí como que se tomó la cabeza, pastor, qué bueno, hace 3 meses vengo orando porque por mi trabajo estoy comisionado a la Antártica y no tengo quien se quede con una obra que tenía en Mamiña, de Iquique a la cordillera. Bien. Y yo llego aquí a la iglesia y le cuento, Carlito, te tengo un lugar. ¿Dónde, pastor? Mamiña, en Iquique, a la cordillera, le dije. Ni yo conozco, pero mi papá mucho fue. Cada año iba a las termas de Mamiña. Y le pregunto, ¿cuándo te quieres ir? Me dijo, ya salí de la U. Podemos irme, estamos en diciembre, estamos como a 15 diciembre más o menos. Pastor, ¿ahora mismo? No, pues Carlito, tus papás no son creyentes, pasan la Navidad, el Año Nuevo, y si tú quieres el 1, te voy a dejar en el aeropuerto. Y así fue. Bien. Llegó otra obra primero en Iquique, en Alto Hospicio. Y el pastor, era joven, es joven, de Alto Hospicio, había estudiado en la Facultad Teológica Bautista. Y él recibieron, no tenían hijos, todavía ese pastor recibieron al Carlito y al día siguiente cuando se levantan, están en la mesa los tres, la esposa, el pastor y Carlito, y el pastor comienza a hacer devocionales. Y lo más chistoso es que el pastor empezó a citarle a teólogo. El teólogo fulano tal, dice esto, el teólogo fulano tal, dice esto otro, Carlito lo escuchó. Al segundo día la misma canción. Y después Carlito agarra la Biblia y le dice, oiga pastor, pero mire lo que la Biblia dice aquí. Y después, mire lo que dice acá. Y después, mire lo que dice acá. Y el pastor le dijo, ¿y tú, cabro de porquería, en dónde aprendiste a estudiar la Biblia? En la iglesia. Y luego le dice, yo perdí 3 años en la facultad estudiando y no la conozco como tú. Conclusión, al poco tiempo que se vino Carlito, que fue el día del terremoto, ¿se acuerdan? De 2010, porque lo pilló ya a él.
la iglesia le dijo al pastor que se fuera de la iglesia. Simplemente porque no conocía lo que dice la Biblia. Es más, y eso que no le conté porque me salté, lo fue a buscar al aeropuerto el Carlito, un misionero de apellido Curtis. Y cuando lo ve, que Carlito todavía no tenía ni bigotes, me acuerdo yo, y se subió a la camioneta, cargaron sus bultos, y el misionero lo mira y le dice, ¿y qué edad tiene usted, chico? Tiene que tener como 19 años. Pero cuando llega a la casa, igual en la mesa se ponen a hablar, el gringuito quedó boquiabierta. Nosotros como creyentes debemos de estudiar la Biblia, leer la Biblia. ¿Cómo se estudia? Por leerla. Carlito había escuchado que mi profesor me había contado a mí que leía la Biblia cada mes completa. Leía la Biblia cada mes completa y lo hizo durante 5 años consecutivos. Y dijo, ustedes no hagan esa locura. Y todo empezó porque yo dije eso en el instituto, cuando teníamos instituto bíblico, ¿cómo se llama? Presencial aquí. Y Carlito escuchó y dijo, él se dijo a sí mismo, no puede ser que sea capaz de leer la Biblia en un mes. Antes de ir al norte, Carlito, en las vacaciones anteriores, él se dedicó a leer la Biblia y en un mes la leyó entera. Y me dijo, oiga, pastor, ¿sabe? Se puede. ¿Se puede qué, Carlito? Leer la Biblia entera en un mes. La acabo de terminar. Y yo, como no soy tan curioso, le pregunté, ¿cuántas horas diarias dedicaste? Le dediqué tan solo 8 horas nada más, diarias. Y la leyó en un mes. El que usa bien la palabra de verdad. Cuando tú le muestras un pasaje a uno de los que andan 2 en 2, que andan por tu casa, tú le desmoronas todo lo que ellos andan diciendo. Solo por conocer la Biblia. Saber dónde está, qué cosa, y tú le muestras y le derribas todo el castillo de naipe que hacen cuando vienen a engañarnos a nosotros. El que usa bien la palabra de verdad, dice la Escritura. Amén. Y en cuarto lugar, el discípulo, es el tema que estoy trayendo, voy a compartir la renuncia del discípulo. El discípulo debe de renunciar a lo demás para poder guardar los mandamientos de Dios. Cuando la Biblia habla de guardar, no significa que llegamos a la casa y ponemos en un estante la Biblia y de ahí la sacamos a pasear el domingo que viene, sino vivirlo en la vida, practicarlo, tenerlo con nosotros en nuestra vida, guardando los mandamientos. En San Juan, por favor, capítulo 14. San Juan 14. Y veamos lo que dice aquí, San Juan capítulo 14, en el versículo 15. Hablando el Señor Jesucristo mismo, dijo en San Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amamos nosotros a Dios, al Señor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos. Las mujeres siempre están preguntándole a los maridos, ¿me amas? Porque necesita estar escuchando que le digan que sí. Y el marido le dice que sí.
¿Pero qué dice ella? ¿Se queda contenta, se da vuelta y se pone a dormir? Demuéstramelo. Con joyas, anillos, pero de oro, por no fantasía, con cositas, demuéstralo con hechos. Los hechos son lo que vale, dice la mujer, demuéstramelo, que me ama con cositas. Por eso la mayoría de los hombres, cuando se pagan, le pasan todo el sobre, tal cual. Y ella le pasa para la micro y para el pucho. Así me han dicho varios maridos. Varios maridos me lo han dicho. Ella está feliz. Mi marido me ama porque me pasa todo el sobre. El Señor dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. No basta por hablar. El hablar es barato. Muy barato, lo dijo un misionero. Es muy barato el hablar, no, hay que demostrarlo. Guarda mis mandamientos. ¿Qué es guardar los mandamientos? La palabra de Dios. Vive el consejo de Dios, las enseñanzas que yo he compartido. ¿Qué más? Al renunciar a las demás cosas. No hacer tesoros en la tierra. Fíjese que nosotros como seres humanos siempre queremos tener más y más y más y más. ¿O no? Fíjense que después de la pandemia, al poquito tiempo de la pandemia, empezaron con el asunto de anticipar el 10% a la gente. ¿Qué hicieron la mayoría de los chilenos? Sí, denos. No, que el pueblo tiene hambre, que necesita para comer, que tiene hambre. Después yo vi las noticias y entrevisté a una señora. ¿Y usted qué hizo con el 10%? No, yo cambié los sillones, cambié el living. Yo amplié mi casa. Y la mayoría de la gente con ese dinero arregló su casa. Otros se fueron a pasear. Y no es porque tenían hambre. Qué interesante. Nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en este mundo que todo radica en dinero, todo el dinero. Veía yo el otro día con mi esposa, veíamos que apareció en YouTube acerca de un par de jugadores chilenos y lo que tenían. Yo le decía a mi señor, ¿y para qué? Unos autos que en 2 segundos, ¿a qué velocidad? ¿Y cuándo lo va a ocupar con esa velocidad? ¿Para qué? Qué impresionante. Pero así somos. Así somos los seres humanos. Vayamos por favor al libro de Mateo, capítulo 6. Nuevamente, hablando del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 6. Versículos 19 y 20. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra. Donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan. ¿Será verdad este versículo, esta segunda parte? Donde ladrones minan y hurtan. En nuestro país no se ve esto. ¿Sabe que ahora empezaron a arrestar personas y pedir dinero? Que en Chile eso siempre fue grave. Y ahora no me acuerdo la palabra, por eso digo arrestar. Pero en la televisión están preocupados porque está creciendo. Secuestro. Gracias. Está aumentando. Y nadie dice nada. Nadie hace nada. No os hagáis tesoros en la tierra donde el orín, la polilla y el orín corrompen, de los ladrones miran y hurtan. Sino haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo. En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no miran ni hurtan. ¿Dónde debemos meter plata?
En el cielo. En el cielo. Mucha gente, y hay creyentes aquí en el mundo que viven en unas tremendas casas. Pero en el cielo van a estar en las favelas de cartón y plástico. Y usted está diciendo, está más loco que una cabra, ¿no, hermano? He conocido muchos creyentes egoístas. Y unos cuantos que han pasado por aquí que ahora no están. Unos cuantos, no uno ni dos. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Pero hay mucha gente que no cree esto. Si me amáis, guarda mis mandamientos, dice el Señor. Así de simple. Con la diferencia que el Señor no anda con un chicote empujándonos. Además, el Señor dice que nosotros como creyentes no debemos de enredarnos en los negocios de aquí de la tierra. Mire lo que Pablo dice en segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en el negocio de la vida. Ninguno que milita, que es un soldado de Jesucristo, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros tenemos que agradar al Señor. Y cuando queremos tomar alguna determinación, un trabajo, un estudio de un curso, lo que venga, o comprar algo, siempre tenemos que preguntarle al Señor, que Él me muestre. Tú, chica que estás soltero, pregúntale al Señor, ¿cuál es el hombre que Dios tiene para ti? Y no elegir a tonta ni a loca, ni menos por la pinta. La pinta es muy engañosa. Más trata de ver sus actitudes, su lenguaje, de qué te habla. Si tú eres una creyente y él nunca habla del Señor, dale una patada en el trasero y búscate otro. Hubo una señora que pasó por nuestra iglesia que asistía a otra iglesia y había un joven, un chico en esa iglesia que estaba enamorado de ella, muy enamorado, pero ella lo rechazó porque no tenía profesión. Y luego ella se casó con uno que sí tenía profesión. Y un día me citó aquí a la iglesia y ahí en la bodega, llorando me dijo, pastor, yo fui feliz con mi marido desde el altar. Me dijo, es más, me dijo, cuando el pastor me estaba casando, para mí no era el pastor que me casaba, sino Dios. Y yo fui feliz con mi marido desde que salimos de esa iglesia hasta que llegamos de luna y miel a la casa. Esa fue la felicidad. Y el resto de la vida, nada. Y yo puedo entender porque conocí mucho a esa familia, mucho. La familia que me he conocido en mi vida. Y me dijo, para mí, mi marido, llorando, me dijo, muy triste, llorando, para mí, mi marido fue el cuervo que Dios usó para traerme el alimento. Eso es todo. Y me dice, yo estoy sufriendo ahora.
Porque yo rechacé a un joven que realmente me amaba y ese joven amaba al Señor. Este iba a tener un buen título, pero ni siquiera era creyente. Qué triste, ¿no? Entonces nosotros debemos de cuidarnos, pedirle al Señor la dirección, que Él nos muestre qué y cómo y cuándo debemos hacer las cosas, y no actuar a tontas y a locas. Para concluir, debemos de despojarnos, como dice Pablo, de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos, por favor, capítulo 12. Aquí en Hebreos 12, el apóstol nos dice lo siguiente. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Despojarnos, dejar todo de lado, todo lo que no nos edifica, cortar las amistades con personas que no nos edifican. Aunque sea, si son creyentes, peor todavía. Conozco a mucha gente mundana que habla mejor que uno que se dice creyente. Debemos nosotros seguir el ejemplo que Pablo nos muestra en la Escritura. Veamos su vida, su testimonio. Filipenses, por favor, capítulo 4, versículo 9. Filipenses. Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses, capítulo, 4, versículo 9. Noten lo que Pablo le escribe aquí a Timoteo. Y observen, así vamos a hacerlo como le gusta al hermano Eleazar. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué dice? Esto haced. ¿Qué debemos hacer? Nosotros, ¿qué debemos hacer? Lo que aprendimos de Pablo, lo que recibimos de Pablo, lo que oímos de Pablo, lo que vimos como ejemplo de Pablo. Esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Qué interesante. La pregunta es, ¿se puede hacer todo lo que Pablo nos dice? ¿Lo que oímos, lo que vimos, lo que hizo, es posible o no? Para muestra un botón. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Esto me lo dio el Señor hoy día en la mañana cuando pensaba yo en el desayuno en este estudio. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Y como a usted le gusta leer la Biblia, porque los noto su rostro bueno para leer la Biblia, me voy a dar el trabajo de leer casi todo el capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a ver en este capítulo si lo que pedía Pablo era posible o no. Vamos a ver lo que dijo Pablo en Filipenses. ¿Es posible o no seguir el ejemplo de Pablo? ¿Bien? Primera Tesalonicenses 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. Este es Silas. Silas y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. 4.
porque conocemos. ¿Quiénes son los conocemos? Pablo, Silas y Timoteo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vamos a ver qué eligieron hacer los tesalonicenses. 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino, observen, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, cuáles fuimos nosotros ante ustedes en vosotros, por amor de vosotros. 6. Y vosotros vinisteis a ser, ¿qué dice? Imitadores. Ustedes, los de Tesalonicenses, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Pablo estaba pidiendo un imposible? De ningún modo. De ningún modo. Cuando yo pensaba en este versículo filipense, se me vino inmediatamente esta carta. Porque justo es el capítulo donde yo tuve que hacer mi examen de la predicación expositiva, en el último instituto que yo estudié. Se me vino, Pablo está pidiendo muchas cosas, dije, pum, se puede, hermano. Porque aquí hubo una iglesia en Tesalónica que estaba pasando por tribulación, por angustia, por problemas, dificultad, y que pudo no solo predicar es un ejemplo en su ciudad, sino en Macedonia y Acaya, en 2 grandes ciudades. Al punto que Pablo no tuvo necesidad de hacer nada con el equipo, porque ellos aprendieron. Y Pablo tomó sus cosas y se fue a otro lugar. Nosotros debemos de hacerlo así. Y para terminar, Colosenses, capítulo 1. Colosenses. Filipenses, Colosenses. El apóstol Pablo nunca pudo pisar esta ciudad. Siempre quiso llegar allá, pero no alcanzó. Colosas, la ciudad de Colosas. Colosenses 1:10. Capítulo 1, versículo 10. Veamos el ejemplo de Pablo una vez más. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Siempre Pablo enseñó lo mismo. Poner los ojos en Cristo, servirle a Él, haciendo la voluntad de Dios, agradándole en todo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pablo siempre preocupado, llevando fruto en toda una obra, creciendo el conocimiento de Dios. ¿Cómo puedo crecer el conocimiento de Dios? Por estar leyendo la Biblia todos los días. Mire, estamos leyendo la Escritura, ya vamos en Éxodo, 3 capítulos, 3 capítulos diarios, y ya vamos en Éxodo. Imagínense. ¿Cuánto nos demoramos en leer 3 capítulos diarios? 5 o 7 minutos. Hermanos, lo que cambia la vida del creyente es la Biblia en nuestra mente y en nuestro corazón.
Oremos. Padre bendito y amado, gracias por tu palabra, la Biblia. Te damos gracias porque en ella encontramos ejemplos, buenos consejos, sabios, prudentes, dignos de imitar, y ya hemos visto el ejemplo, Padre, en la vida de Pablo, y como Pablo compartió lo mismo a los discípulos en Colosa, en Tesalónica, Padre, y la iglesia entera comenzó a hacer lo que vio en Pablo, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú motives a cada uno de los hermanos de esta iglesia y que entiendan la importancia de leer la Biblia todos los días, aunque sean 3 capítulos, como estamos leyendo la lectura diaria como iglesia, para ser edificados, para vivir un ejemplo para ti, para que otros puedan seguir nuestro ejemplo. Tu bendición sea sobre nosotros, sobre nuestras vidas, en el nombre santo de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Recuerde que nos juntamos mañana los que...